¿Qué tal, cinéfilos, amantes del cine de oro y todos los que están listos para un viaje épico al pasado? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, donde hoy vamos a desenterrar todos los secretos, las intrigas y las emociones detrás de Tizoc, la película de 1957 que juntó por única vez a dos titanes del cine mexicano, María Félix, la reina indiscutible, la doña, y Pedro Infante, el ídolo que hacía suspirar a todo México. Pero agárrense, porque esta historia es mucho más que una simple película. ¿Sabías que María Félix dijo ni muerta hago esto cuando le ofrecieron el papel? ¿O que el director tuvo que hipotecar su casa para pagarle? ¿Y qué me dices de la gran pregunta que todos nos hacemos? ¿Por qué, en una película tan romántica, Pedro y María nunca se dieron ni un besito? Hoy vamos a destapar todo, desde serenatas con mariachi hasta premios internacionales, pasando por anécdotas que te van a dejar con la boca abierta. Así que, si amas el cine mexicano o simplemente quieres una buena historia, dale like ahora mismo, suscríbete, activa la campanita y ponte cómodo, porque este viaje al México de los 50 va a estar inolvidable. Arrancamos. Imagínate esto, estamos en 1956, en plena edad de oro del cine mexicano, cuando los cines estaban llenos, las estrellas eran dioses y México producía películas que cruzaban fronteras. En ese momento, surge la idea de Tizoc, una cinta que quería contar una historia de amor imposible entre un indígena humilde, Tizoc, interpretado por Pedro Infante, y una mujer criolla, María, nada menos que María Félix en todo su esplendor. La película la dirige Ismael Rodríguez, un genio que ya había convertido a Pedro en leyenda con películas como Nosotros los Pobres y Pepe el Toro. Pero esta no era cualquier producción. Tizoc iba a ser especial, no solo por sus protagonistas, sino porque tenía un mensaje profundo sobre el amor, la identidad y las diferencias sociales en un México que aún lidiaba con sus raíces indígenas y su modernidad. Sin embargo, desde el primer día, las cosas se pusieron intensas. María Félix, conocida por su carácter de hierro y esa presencia que podía hacer temblar a cualquiera, no estaba nada convencida de participar. ¿Por qué? Bueno, María era una diva en todo el sentido de la palabra. Ella estaba acostumbrada a papeles de mujeres fuertes, independientes, como en Doña Bárbara o Enamorada, donde mandaba y deslumbraba. Pero en Tizoc, le ofrecieron un personaje que ella sentía como una especie de santa, una figura casi religiosa que no le cuadraba. ¿Cómo me van a poner de virgen en una película?, dicen que exclamó, según las anécdotas que corrieron después. Y no era solo eso. María también tenía problemas con el personaje de Tizoc. Para ella, la forma en que presentaban al indígena, con Pedro Infante maquillado y vestido para el papel, era puro estereotipo. No le parecía auténtico ni en el físico ni en la personalidad. En los 50, el cine mexicano a veces romantizaba a los indígenas, y María, que siempre fue directa, sentía que eso no hacía justicia a la realidad de los pueblos originarios. Y, para ponerle la cereza al pastel, María no conectaba del todo con Pedro Infante. Ojo, no es que se llevaran mal, pero Pedro, con su carisma sencillo y su estilo de hombre del pueblo, no era el tipo de galán sofisticado que María estaba acostumbrada a tener al lado, como Jorge Negrete, su difunto esposo, o incluso actores internacionales con los que había trabajado. Así que María puso sus condiciones, si querían que ella estuviera en Tizoc, iba a costar caro, muy caro. Y aquí entra Ismael Rodríguez, el director, que estaba dispuesto a todo por hacer esta película realidad. ¿Saben qué hizo? Hipotecó su casa para pagarle el caché a María. Sí, así de grande era su apuesta. Pero no crean que fue solo cuestión de dinero. Pedro Infante, con esa sonrisa que conquistaba a cualquiera, también se puso las pilas para convencer a la doña. Imagínense la escena, Pedro, con su guitarra y un mariachi, llegando a la mansión de María en Catipuato, una finca impresionante en la Ciudad de México donde ella había vivido momentos clave de su vida, como su boda con Jorge Negrete. Ahí, bajo las estrellas, Pedro le llevaba serenatas, cantando con esa voz que todavía nos pone la piel chinita. No era cualquier serenata, era Pedro Infante en modo romántico total, intentando ablandar el corazón de una mujer que parecía imposible de convencer. Y no paró ahí.
También le regaló una guitarra, que María guardó como recuerdo, y una esclava, un brazalete que, según ella misma contó años después, terminó rompiendo en un arranque de su temperamento. Vaya historias. Hay fotos de esas visitas que son oro puro. En algunas, ves a Pedro un poco nervioso, como si la presencia de María lo intimidara, y en otras ya están más relajados, riendo y platicando. Pero aquí va un detalle curioso. En una de esas fotos, en la pared de la casa de María, se ve un retrato pequeño de Jorge Negrete, que había fallecido en 1953. 3 años después, María aún conservaba ese recuerdo de su gran amor, lo que te hace pensar en lo mucho que Negrete seguía presente en su vida. Al final, entre el dinero, las serenatas y el poder de convencimiento de Pedro, María dijo: bueno, va, lo hago. Pero la cosa no fue tan sencilla en el set. Una de las preguntas que todos los fans de Tizoc se hacen es, ¿por qué, en una película que es puro romance, Pedro y María nunca se dieron un beso? Ni un roce. Durante décadas, ha habido rumores y teorías. La más famosa dice que Pedro no quiso besar a María por respeto a Jorge Negrete, su amigo y el exesposo de María. Suena como una historia sacada de una novela, pero no es tan simple. María Félix, en entrevistas años después, dejó caer que Pedro era un hombre tímido, inseguro cuando se trataba de mujeres, especialmente con alguien como ella, que era una fuerza de la naturaleza. La esposa de Pedro, María Luisa León, lo respaldó, dijo que su esposo era un encanto, pero a veces le temblaban las piernas con divas como María. Además, el guión de Tizoc estaba escrito para un amor puro, casi místico, donde lo físico no era tan importante como el vínculo emocional. Y, si somos honestos, Ismael Rodríguez probablemente no quiso arriesgarse a poner a sus dos estrellas en una situación incómoda. Imagínense, María, que no estaba muy feliz con la película, y Pedro, que tal vez se sentía intimidado, tratando de filmar una escena de beso. Mejor evitar el drama, ¿no? Pero esa ausencia de beso le dio a Tizoc un toque especial, una especie de romanticismo idealizado que la hace única. Ahora, hablemos de cómo llegó Tizoc al mundo. La película se filmó en 1956, en locaciones que mostraban la belleza rural de México, con un equipo que sabía que estaba creando algo grande. Pero cuando se estrenó, el 23 de octubre de 1957, el ambiente era agridulce. Pedro Infante había muerto en un trágico accidente aéreo el 15 de abril de ese año, apenas 6 meses antes. Para los fans, ver a Pedro en la pantalla, cantando poquito de Nacaquiña, Ave María Purísima o esa frase inolvidable, Te quiero más que a mis ojos, fue como despedirse de él. Las canciones, por cierto, son puro corazón mexicano, y si no las has escuchado, corre a buscarlas porque son joyas. Tizoc no solo tocó fibras en México, sino que cruzó fronteras y se llevó premios gordos. En 1957, ganó el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, donde Pedro fue reconocido como mejor actor. También se llevó un Globo de Oro como mejor película extranjera, algo enorme para una cinta mexicana en esa época. Pero aquí va una anécdota que pocos conocen: en Berlín, cuando anunciaron el premio para Pedro, el público se puso de pie, aplaudiendo como loco, esperando verlo subir al escenario. Pero Pedro ya no estaba. En su lugar, Ismael Rodríguez y Antonio Matouk, el productor y amigo cercano de Pedro, recogieron el trofeo. Hasta Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente mexicano, estuvo ahí, apoyando la causa. Fue un momento de orgullo, pero también de tristeza, porque Pedro se había ido demasiado pronto. Y hablando de orgullo, dejemos una cosa clara: aunque el Oso de Plata es un premio prestigioso, algunos fans y críticos dicen que no es tan grande como los Óscar o los Ariel, que Pedro también ganó en su carrera. En los 50, el Festival de Berlín no tenía el reflector que tiene hoy, y Pedro, aunque era un dios en México y América Latina, no era tan conocido en Europa como María Félix, Cantinflas o Pedro Armendáriz, que ya habían dado el salto internacional. Pero Tizoc ayudó a que su nombre empezara a sonar más lejos, y hoy, gracias a las redes sociales y plataformas como YouTube, Pedro es una leyenda global. Si buscas sus canciones o películas en Internet, verás comentarios de fans en Japón, Rusia, hasta en África.
Volviendo a María, ella nunca se mordió la lengua. Años después, en entrevistas, fue brutalmente honesta, dijo que Tizoc no era su película favorita, que no le gustó su papel, que el personaje de Pedro le parecía poco creíble y que, en general, no estaba muy feliz con el proyecto. Pero, aunque ella lo viera con ojos críticos, nadie puede negar que su presencia en la pantalla es puro fuego. Cada vez que aparece, es imposible quitarle los ojos de encima. Y Pedro, con esa calidez que solo él tenía, hace que Tizoc sea un personaje que te llega al alma, aunque no sea el retrato más auténtico de un indígena. Juntos, a pesar de sus diferencias, crearon una química que, aunque no era perfecta, funciona. Tizoc es una de esas películas que te hacen reír, llorar y reflexionar, todo al mismo tiempo. Y no podemos hablar de Tizoc sin darle su lugar a Ismael Rodríguez. Este hombre no solo hipotecó su casa para pagar a María, sino que puso su corazón en cada detalle de la producción. Desde elegir locaciones que mostraran la belleza de México hasta trabajar con Pedro para que su interpretación fuera inolvidable, Rodríguez apostó todo por esta cinta. Y el riesgo valió la pena, porque Tizoc no solo fue un éxito en taquilla, sino que se convirtió en un símbolo del cine de oro. Si pudiéramos abrir un álbum de fotos de la filmación, veríamos a Pedro ensayando sus canciones, con esa sonrisa que iluminaba todo. A María, ajustándose el vestuario, dando órdenes como si ella fuera la directora. A Ismael, corriendo de un lado a otro, asegurándose de que cada escena fuera perfecta. Y, por supuesto, esas noches en Catipuato, con Pedro cantando bajo la luna y María escuchándolo desde un balcón, tal vez pensando, este hombre es un caso, pero tiene algo especial. Esas imágenes, aunque algunas solo existan en nuestra imaginación, capturan la magia de una época que ya no volverá. Pero Tizoc no es solo una película sobre amor y sacrificio. También es un reflejo de su tiempo, de un México que buscaba entenderse a sí mismo, entre sus raíces indígenas y su mirada al futuro. Hoy, en 2025, cuando vemos Tizoc, puede que notemos sus fallos, como esos estereotipos que María criticaba, pero también vemos su corazón. Es una cápsula del tiempo, un pedazo de historia que nos recuerda por qué el cine mexicano fue tan grande. Así que, mis queridos cinéfilos, aquí va la pregunta, ¿qué piensan de Tizoc? ¿Creen que María y Pedro debieron darse ese beso que todos esperábamos? ¿O que la película es perfecta tal como está? ¿Y qué tal esa locura de Ismael hipotecando su casa? Déjenme todas sus opiniones en los comentarios, que me muero por leerlas. Si este viaje al cine de oro les hizo vibrar, no olviden darle like, compartir el video con sus amigos, su familia, hasta con el vecino. Y, por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo del cine mexicano. Gracias por acompañarme en esta historia, y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando los tesoros de nuestro cine. ¡Que viva Tizoc, que viva Pedro Infante, que viva María Félix y que viva México!